Buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de otro pero que no más, ¿eh? O sea, no otro igual, otro diferente. Además, con buena aportación de valor porque el tema que vamos a hablar hoy, a mí es de los que más me gusta. Bueno, me gustan muchos temas, pero todo lo que tiene que ver con la disrupción digital que estamos viviendo, yo creo que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para las personas en general, pero para el Departamento de Recursos Humanos es que aporta tanto dato, aporta tanta eficiencia, aporta tanta agilidad en los procesos que yo, que no soy una experta en todo ello, me zambullo e intento aprender. Y lo voy a hacer de la mano de dos personas a las que conozco bien, porque con ellos además ya iniciamos un ciclo de People Analytics presencial que damos continuidad ahora con esta sesión online y que paso a presentaros. A ver, Carlos Cabañas. Amigo Carlos, buenos días. Talent and Hate Solutions Leader de Ogilvy. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Pues días, para los Maite. cargos soy muy mala, ¿eh? Carlos, para No, los no, cargos o los leo o si no. pero es que de lo de los cargos, esto yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Que tienes que tener un buen equipo de marketing que te ponga nombres muy chulos como Talent and HR Solution Sales Leader y al final dices desarrollo de negocio, ¿no? Así que Eso es muchas un problema gracias, para las Maite. bases de datos, ¿eh? Eso es un problema para las bases de Sí, sí, datos. sí. Bueno, y bienvenido también a Javier Campelo, el es Head of Analytics y Inteligencia Artificial de la compañía de Ogilvy. También bienvenido, Javier. Aunque esto de Head of Analytics and AI impone, porque parece que sois, bueno, y de hecho lo sois, bueno, creo que el futuro está en vuestras manos. Vamos a ello. Como todos los webinars, sabéis que podéis hacer cualquier pregunta, duda que os surja a través de la opción de preguntas y respuestas, incluso de la de chat, aunque es más cómoda la de preguntas, pero también el chat está habilitado. Y por supuesto os enviaremos tanto la presentación que van a utilizar Javier y Carlos como el vídeo de esta sesión. Y cualquier otra duda que surja después, por supuesto, pues estamos a vuestra disposición. Y sin más, yo me callo, que si no hago de esto un cortijo mío, y te cedo la palabra, Carlos, a ti. Adelante. Pues muchísimas gracias, Maite. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde estéis, bueno, y de cuándo estéis, porque como seguramente algunos lo estoy viendo en diferido también después, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y espero que la presentación que vamos a ver os resulte interesante. Voy a compartir con vosotros una presentación para que nos sirva como guía. Hoy el objetivo sobre todo es transmitiros la importancia que pensamos que tiene para nosotros y que de hecho ya es no solo una impresión nuestra, sino una tendencia de mercado clara de todo lo que es People Analytics, el uso de la inteligencia artificial, ese pasito más allá en la transformación digital aplicada al ámbito de los recursos humanos. No nos vamos a quedar solo en teoría, ni mucho menos, sino sobre todo exponer una serie de casos prácticos. Al final son 7, número cabalístico los que hemos elegido, pero como veréis, esto va de encontrar en realidad qué es lo que realmente hace falta en vuestras empresas para ponerlo en marcha de forma muy personalizada. Si me permitís, aquí está conmigo, como ya ha dicho Maite, Javi, que es nuestro responsable de analítica e inteligencia artificial. Yo ya también me he presentado Maite, me encargo de la parte de la vertical que tiene que ver con gestión de talento en concreto. Y para los que no conozcáis Agility, una introducción muy breve. Si queréis luego más detalles, hablamos y os lo cuento, pero simplemente que sepáis que somos una empresa que nos dedicamos a ofrecer soluciones en el ámbito de la transformación digital de los negocios. Contamos ahora con más de 600 clientes, tenemos presencia, además de en España, en Italia, Latinoamérica y en breve seguramente haya algún país más. Trabajamos con una serie de soluciones transversales que aplicamos en función de las necesidades de negocio y somos del orden de 350 personas trabajando en diferentes verticales. Ahora os cuento con una venta de en torno a 33 millones en 2022 y, como os decía, también con perspectivas de crecimiento. ¿Qué hacemos? Pues lo que siempre se intenta hacer tradicionalmente en las consultoras y en nuestro caso con un enfoque muy de transformación digital. Impactar en la eficiencia de los procesos, porque si hacemos algo que no impacte en esos procesos y por ende en la siguiente cajita, en los ingresos, en los beneficios, seguramente nos estarán diciendo que algo hacemos mal, hay que impactar para bien. Y tenemos un foco que es donde nos vamos a detener sobre todo hoy en talento y personas. Yo creo que ya es indiscutible que el talento es el verdadero valor diferencial de las organizaciones y que si no hacemos foco en él, se habla mucho de poner a la persona en el centro, no como un lema, sino como una actitud, no como una pose, algo estamos haciendo mal. Además, estamos desarrollando de forma muy interesante una solución transversal que incide en la sostenibilidad y eficiencia, muy en línea con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son algo también ya irrenunciable y para cuya consecución
las personas y el talento son una palanca, un factor diferencial. Trabajamos de forma sectorial. Esto, insisto, no va de café para todos, no solo en recursos humanos, sino en el resto de actividades relacionadas con la transformación digital. Pero lo que intentamos hacer siempre es dirigirnos a un sector con conocimiento sectorial, porque la misma solución en diferentes sectores no será la misma problemática tendrá diferentes formas de actuación para resolver un problema concreto. Nos apoyamos en diferentes plataformas tecnológicas, una muy enfocada a la industria 4.0, otra Customer Engagement, Marketing y negocio como tal. La parte de talento, usted está aquí, donde hablaremos de la capa analítica de Vestalentia, y una cuarta pata de sostenibilidad y eficiencia energética. ¿Cómo combinamos el sector con las plataformas tecnológicas? Pues al final tirando de capacidades tecnológicas que son inteligencia artificial, soluciones digitales avanzadas y todo con un enfoque con un valor muy importante en la ciberseguridad y el cloud como, bueno, pues como el varón en la niña, ¿no? Se le supone. Sin esto no vas a ningún sitio y estos son tecnologías que utilizamos para crecer. Hoy nos vamos a centrar, como digo, en People Analytics. Os he puesto aquí la foto global de transformación digital de lo que suele ser un ecosistema de soluciones para el ámbito de recursos humanos. Y la he querido poner al principio porque, aunque nos vamos a centrar en la parte de analítica, al final los datos vienen de una serie de sistemas que pueden ser más o menos glamurosos y que tenemos que considerar para actuar. Porque al final, la pregunta que nos tenemos que hacer para enfocar un poco el discurso, oye, ¿qué es People Analytics? Porque últimamente se oye hablar mucho de muchas cosas que suenan a tecnología muy novedosa, innovadora y a veces con mucho humo. Entonces, lo primero es enfocar. ¿Qué vamos a entender por People Analytics y qué soluciones os vamos a contar? Pues podemos empezar diciendo que esto va de obtener, gestionar y tratar datos. Fijaos que pongo un asterisco en disponibles, porque muchas veces ahora ya podemos utilizar y trabajar con datos que hasta hace nada no estaban disponibles, o bien por su formato, o bien por su ubicación, o bien por su dificultad en la gestión. Hoy ya eso es posible, pero esto no va de tratar datos porque sí, sino que lo que queremos es optimizar nuestra estrategia de gestión de talento gracias a las capacidades que nos brinda la analítica avanzada. Datos, hechos, decisiones apoyadas en datos con el objetivo de optimizar esta estrategia de gestión del talento y aquí contemplando diferentes enfoques. Ahora Javier nos va a contar algunos ejemplos muy chulos y se trata de ir desde lo descriptivo, ahora os cuento un poquito más, hasta lo prescriptivo incluso, siempre teniendo un poquito de cuidado o un mucho de cuidado en los niveles de profundización en la inteligencia artificial, pero al final, sobre todo esto, se puede hacer ahora porque hemos vivido una disrupción tecnológica muy potente y cosas de las que hoy ya podemos hacer, ahora vais a ver algunos ejemplos, hace no muchos años parecían todavía propias del terreno de la ciencia ficción. Entonces, en resumen, datos disponibles que a veces, insisto, no sabemos que están y ya podemos tratar, sean del tipo que sea. Objetivo de optimizar la estrategia de gestión de talento. Nunca compréis una tecnología porque es una moda. Siempre tiene que tener un objetivo y en el caso de la gestión de talento, gestión de personas, es ayudarnos a mejorar impactando en el negocio. Con los pies en el suelo, contemplemos diferentes enfoques y apoyémonos en la tecnología, que os voy a contar. Si últimamente está saliendo cada día, comentábamos antes, 10 casos nuevos del ChatGPT y herramientas aledañas, esto lleva un ritmo vertiginoso y, por supuesto, podemos y debemos ya aprovecharnos de esa disrupción. Al final, en cuanto al enfoque del descriptivo a lo prescriptivo, insisto, ahora Javier nos cuenta algún caso concreto de proyectos en diferentes niveles. No hay que tener miedo a lanzarse. Hay empresas que dicen que no se arrancan en esto porque están muy lejos de la transformación digital en el ámbito de People Analytics o de Analytics en general. Y no es así. Simplemente buscando un enfoque descriptivo de entender qué ha pasado, por qué estamos en esta situación, qué datos tengo para analizar lo que ha ocurrido, puedo ir avanzando poquito a poco para llegar a la capa de diagnóstico de, oye, no solo qué ha pasado, sino por qué, llegar a la capa del predictivo y qué va a pasar y, sobre todo, apoyarme en esta tecnología para poder delegar en alguna medida las tomas de decisiones. Fijaos que a medida que avanzamos en los niveles, la capa de intervención humana puede ir disminuyendo porque delegamos determinadas actividades en la inteligencia artificial y en las máquinas. Por supuesto, volviendo al enfoque inicial que os contaba de nuestra aproximación a este tipo de proyectos, nos apoyamos en capacidades transversales, el cloud, la robotización. Aquí, por cierto, en la robotización de procesos, aparte del RPA como tal, está tomando mucho peso las herramientas de low code o incluso de zero code, permitidme los palabras, ¿no? Que nos permiten ya
ir más allá para la automatización de tareas, incluso sin ser un monstruo de la programación, incluso tirando pocas líneas de código, reutilizando componentes y eficientando sobre todo el tiempo que podemos hacer disponible para realización de tareas, haciendo así que sea posible dedicarlas al verdadero valor añadido y dejando a las máquinas que se ocupen de las que son más rutinarias, repetitivas y no aportan ningún valor. Ahora vemos también algún ejemplo. Big Data, que os voy a decir. En el caso de recursos humanos tenemos que ser capaces incluso de llegar al little data, al dato pequeñito, o sea, ser capaces de discriminar el impacto de determinadas actuaciones, por ejemplo, en medidas, en personas concretas en función de su casuística, naturaleza, etcétera. Y la inteligencia artificial, que yo creo que eso sí ha supuesto un antes y un después para ir más allá de la analítica tradicional y llegar al enfoque de People Analytics más avanzado. Por complementar aquí un poco, pensar en que estas grandes tecnologías se han utilizado mucho en otros sectores, en otros segmentos, por ejemplo, en marketing, en toda esa publicidad que cuando navegamos por Internet nos hacen de forma personalizada. Y desde hace, yo en mi caso particular, desde hace 5 años y en Estados Unidos un poco antes, se empieza a utilizar mucho en recursos humanos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el tema del Big Data lo que nos permite es mezclar cualquier tipo de dato. Generalmente teníamos el dato muy tabular que tenemos en la típica RP de recursos humanos, donde tengo la nómina, donde tengo los datos personales, etcétera. Pero ahora puedo meter cualquier tipo de dato, como puede ser un currículum, como puede ser datos desestructurados, como puede ser una encuesta de clima, y mezclarlo todo de una forma mucho más fácil, que antes eran proyectos de integración de datos muy complejos. Y después la inteligencia artificial siempre nos ha dado esa capacidad de predecir cosas o de entender cosas. Pero ahora, sobre todo con el lenguaje natural, que ahora lo podéis ver con, sobre todo, ChatGPT, que está por todas partes, lo que podemos entender es muy bien lo que está pasando y tomar decisiones en base a ello. Y entonces nos permite ir desde lo descriptivo, que es lo que decíamos, oye, pues ¿cuánta gente se me ha ido el año pasado? Oye, se me han ido 57 personas. El diagnóstico, ¿por qué se han ido? Empezar a saber cuál es la causa raíz de los problemas que estoy teniendo. Oye, pues hay gente que se va porque tiene mal sueldo, hay gente que se va porque no está de acuerdo con las directrices de la compañía, hay gente que se va porque quiere más flexibilidad o simplemente por otros motivos. A poder predecir qué es lo que va a pasar. Oye, qué gente está en riesgo de fuga, como quien dice, o qué gente está desvinculada con mi compañía y es posible que cause baja de la empresa. Oye, y a partir de ahí podemos tomar decisiones y después, incluso con el prescriptivo, podemos meternos en la decisión, ayudar a las personas a tomar decisiones, incluso en la ejecución. Pues, por ejemplo, hablando un poco de lo que hablábamos antes, la automatización, robotización, RPA, podría decir, oye, pues voy a incorporar, imaginaos, 50 personas. Oye, pues las personas que sean manager para el le tengo que dar un teléfono. Oye, pues el RPA automáticamente se mete en la web de turno y hace estas cosas. En otras personas tengo que hacerlo en función de su responsabilidad, su salario, determinadas cosas. Oye, pues nos podemos meter ahí para terminar de decidir todo eso. O que incluso interprete un mail o una descripción que se le ha puesto para saber si tiene que tener teléfono o no. Y que todo este proceso sea mucho más automático. Sí, fijaos, gracias Javi, en relación con esto último de la robotización, es que aunque tengáis la mejor plataforma del mundo en el ámbito que sea, hay cosas que siguen pasando fuera y el ejemplo del onboarding, por ejemplo, que yo creo que es muy significativo. Vosotros tenéis una plataforma estupendísima, si es la nuestra mejor, para dar de alta la nómina de una persona, para gestionar su calendario, para establecer su plan de formación, pero probablemente cuando se incorporen X personas, tenéis que repetitivamente entrar en una web a solicitar un seguro médico para ellos, si es el caso, enviar 50 correos a tecnología para que le asignen un equipamiento determinado, para que le activen licencias, y todo eso es a mano una y otra vez. Es un robot de software, no una máquina con brazos y piernas, sino un robot de software, un compañero virtual, ya lo puede hacer por vosotros y la ganancia de tiempo es espectacular, espectacular. Si os parece, entonces, vamos directamente ya a ver qué os vamos a enseñar en cuanto a casos. Al final, esto consiste en utilizar la analítica en el ámbito de la gestión del talento, utilizando datos concretos. Y, ojo, en el asterisco de disponibles que os decía antes, no solo datos de talento. Hay datos de otros sistemas que no son el de gestión de personas, gestión de recursos humanos, administración, como lo queráis llamar, y que impactan, y mucho, en el talento de la compañía y en su gestión. Entonces, consolidando una serie de datos de unas fuentes determinadas, que tenemos que analizar en cada caso,
porque el escenario ideal es que hubiera una plataforma única, cosa que no ocurre. El escenario segundo ideal es que hubiera varias plataformas y ya está, cosa que tampoco ocurre porque ¿quién no se ha peleado con Excels aleatorios que aparecen en un despacho, un departamento determinado, entrevistas de salida que están en PDF y que tenemos que ser capaces de gestionar, etcétera, etcétera, etcétera? Pero al final hay una serie de preguntas en las distintas etapas de lo que llamamos el Employee Journey, Employee Experience, el paso del empleado, de los profesionales por nuestra organización, a las que hay que responder. Y las preguntas no son las mismas en cada fase y las respuestas no son las mismas en distintas empresas e incluso en distintos grupos dentro de distintas empresas, porque su casuística es distinta. Y hasta ahora, queramos o no, todo esto de la analítica, como bien decía Javier, era algo muy habitual en otras áreas, marketing, en finanzas, en operaciones, pero en recursos humanos como que estaba tardando en llegar. Y al final tú ibas a un comité de dirección a defender una posición o una determinada decisión en función de opiniones más o menos subjetivas. No, con esto ya podemos tener datos que nos empoderen como área, que justifiquen el por qué tomamos determinadas medidas y sobre todo que nos posicionen como un aliado de negocio de verdad, un partner, no un área transversal y ya está aquí recursos humanos dándolo lata. No, esto sirve para situarnos en un nivel de toma de decisiones, de justificación y de empoderamiento con un comité de dirección, por ejemplo, que antes era muy difícil de alcanzar. Entonces, si os parece, vamos a ver, porque os decía, 7 casos concretos. El primero, Javi, si quieres, empezamos con el tema del plan de bienestar. Ahora mismo es... Aquí, pon un momento la diapositiva anterior, Sí, ahí la tienes. Para algunas cosas. Aquí, pensar que lo que empezamos a hacer es tener, como quien dice, una plataforma de People Analytics donde recoger todas estas necesidades. Así, al igual que hace muchos años se viene hablando en el mundo del marketing de poner el cliente en el centro, aquí es poner, como quien dice, al empleado en el centro. Y podemos atacar además a todo el ciclo de vida del empleado, desde que lo cogemos, lo reclutamos, el onboarding, la productividad, el liderazgo, la fidelización del talento. Podemos actuar sobre todo ello. Y después esto lo hacemos por la capacidad que tenemos de integrar diferentes fuentes de información. Me da igual que esté en Workday, en SuccessFactors, en Vestalent, en Meta 4 o en un montón de fuentes por ahí externas, porque ahora podemos integrar en un mismo punto de forma muy rápida. ¿Sabes? Estos son proyectos que antes costaban hacer muchos meses o incluso años y ahora lo podemos hacer en pocas semanas. Y eso, de hecho, es una de las claves que hemos tenido en todos los proyectos que hemos hecho. Recopilamos diferentes fuentes de información, que muchas veces hasta hay mucha basura, como quien dice, dentro de eso. Oye, pues datos que no están bien, datos que tengo que eliminar, datos que tengo que depurar, que entender. Pero al final lo que me permite es aglutinar todos esos datos para afrontar todos los retos que tenemos en recursos humanos y que llevan siendo los mismos en los últimos 15, 20 años, aunque le vayamos cambiando un poco los nombres, los podemos afrontar con una visión analítica completamente diferente, desde la experiencia del empleado, equipos de alto rendimiento, personas de éxito, cuáles son los factores críticos de ellos, etcétera. Y ahora ya, si queréis, pasamos a ver estos 7 casos de uso, donde vamos a ver un poco más en detalle todos estos aspectos que decíamos. Sí, muy interesante lo que has dicho, Javi, de la plataforma, porque aquí hay posibles aproximaciones que, independientemente de la plataforma que tengáis o plataformas de gestión de recursos humanos, financiero, RP, etcétera, lo importante es ser capaz de consolidar esa capa, esa plataforma de base de People Analytics, esa data lake, o como lo queramos llamar, esa fuente de la verdad que nos va a servir para tomar y analizar, en su caso, los datos disponibles, tomar decisiones. Y ahí la aproximación puede ser, oye, yo tengo un equipo en la casa que ya sabe hacer estas cosas, pues puedes buscar ayuda de un tercero que sea especialista en el ámbito de gestión del talento para definir buenos modelos. O, oye, yo no tengo plataforma y quiero tenerla y que si yo sea capaz de operarla, pues es otro modelo. O directamente yo quiero vuestra plataforma y que se ponga aquí en marcha como un conjunto de ladrillos que poder utilizar. Al final es ver cuál es el estadio de evolución tecnológica y de madurez en este tipo de soluciones y avanzar de la forma que más sentido tenga, ¿no? Entonces, el primer caso, Javi, todo tuyo, es el tema de bienestar, que es un tema muy en boga que os voy a contar. Y si os parece, en cada caso lo que vamos a hacer es exponer una serie de puntos clave y una serie de resultados. Vale. Bueno, el primer caso de uso es el tema del bienestar. Es una empresa del sector de salud donde, como en muchas otras empresas, se empieza a hablar de todo el tema de bienestar, de mejorar la salud y la experiencia de los empleados.
Entonces se hacían diferentes iniciativas, pero sin saber muy bien qué se conseguían. Entonces aquí lo que se hizo fue definir este plan de bienestar empezando a tener KPIs medibles, accionables y que te permitan entender lo que quiere realmente la gente, lo que realmente utiliza la gente y cuáles son el resultado que puedes obtener de todo ello. En vez de hacer algo al azar porque un experto diga, oye, pues hay que poner futbolines o hay que poner un fisioterapeuta, vamos a ver realmente si hay que hacer unas cosas u otras, qué es lo que necesita la gente y cómo puedo hacer ese balance del dinero que me gasto en ello y el potencial que me puede dar. Al final, una de las principales preguntas que tenemos que ver es, ¿tiene aceptación las iniciativas que proponemos? Muchas veces las empresas se gastan un pastizal en determinadas cosas que al final casi nadie usa. Dices, oye, pues hacer un team building en no sé dónde, me lo llevo a todos de viaje, oye, pues puede ser positivo o negativo en función de las características de cada uno. Después, ¿cuál es la relación entre coste y aceptación o el beneficio que se proporciona? Hay veces que vemos que algunas iniciativas tienen como quien dice, o un impacto muy bueno dentro de la organización y otras, en cambio, deberíamos de dejar de hacerla, o porque tiene un coste muy alto o porque la gente no aprecia el valor. Después, ver y medir todo ese uso de esas iniciativas y ver el impacto que tienen sobre ello. Y también ver los diferentes colectivos que tenemos. En muchas empresas, por ejemplo, no todos los colectivos son iguales. ¿Sabes? Hay gente muy especializada en un área o hay gente de IT que necesita unas cosas y hay otra gente que es comercial y necesita otras. Entonces hay que entender muy bien a todo esto. Y por último, podernos anticipar al éxito de futuras medidas. Oye, si gasto más o si hago determinadas iniciativas, ¿van a ser positivas o negativas? Aquí hay muchos aspectos que se pueden hacer y muchos KPIs que generalmente solemos conseguir con todo ello. Por una parte, podemos desde analizar un poco el sentimiento de la compañía, ¿sabes? Viendo, por ejemplo, encuestas de clima, encuestas que se hagan específicas para decir, oye, ¿te apetece más esto o esto? Después se pueden hacer rollout, sobre todo en compañías más grandes. Oye, pruebo con un pequeño departamento o con un pequeño grupo de control y veo cómo funciona. Entonces lo que vamos analizando es el impacto que van teniendo, el impacto que van teniendo en determinados indicadores. Por ejemplo, uno de ellos, muy típico, es el ENPS. ¿Cuánto te recomiendan? Dale un clic más para que aparezca. ¿Cuánto te recomiendan las personas de tu empresa a otras personas externas? Oye, ¿tú trabajarías en Agility, por ejemplo? Oye, pues sí, estoy encantado y lo recomendaría. Ahí, por ejemplo, vemos unos incrementos muy positivos, de un 30%. En algunos casos un poco más, en otros casos un poco menos. Después, también aumenta muchísimo el valoración y el compromiso, el clima laboral que se suele tener. ¿Por qué? Porque al final estás poniendo las medidas adecuadas para las personas adecuadas. Y eso generalmente no implica gastar o aumentar mucho el presupuesto para bienestar, well-being o como queramos llamarlo. Y después también muchas veces trabajamos también en la resolución de incidencias. Oye, pues, oye, no me ha llegado la nómina, oye, tengo un problema con esto, mi ordenador está funcionando mal. Esto también se puede medir, incluso se puede meter dentro de esas tareas de bienestar. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con una gran empresa para instalar como un chat GPT por Teams para que puedas hacer cualquier tipo de consulta, ya sea en recursos humanos, de que me falle el ordenador, de que necesito instalar esto y mejorar muchísimo, ya no tener que ir a abrir una incidencia, un Jira o un lo que sea y ser un proceso súper lento, sino que incluso este chatbot virtual te pueda resolver gran parte de las dudas o problemáticas que tengo. Oye, quiero compartir pantalla y quiero poner el logo de mi empresa y no sé cómo hacerlo. Oye, pues que te diga, oye, pues vas a la opción tal, te pongo un vídeo, te pongo tal y tienes los logos corporativos en tal dirección. Oye, pues todo eso lo podemos hacer ahora mismo. Y entonces aquí, al final, lo que hacemos es recoger todas estas métricas y ayudar a definir ese plan, ¿sabes? El plan completo de well-being y empezar a medir cómo va funcionando. Y entonces poner más foco en los puntos que son más importantes y que tienen más impacto. Otras de las variables, por ejemplo, sobre todo cuando trabajamos con temas de salud y con temas de bienestar de la gente, aunque no lo hemos puesto aquí, es el tema también de bajas laborales.
Si, por ejemplo, en algunos casos, cuando analizamos para hacer el plan de bienestar, si hay un problema con las bajas por, yo qué sé, típico de departamentos de IT o de gente que pasa muchas horas con el ordenador o gente que pasa en fábrica haciendo determinadas tareas rutinarias, oye, pues igual en algunos casos de esos viene bien, pues por ejemplo, poner fisioterapeutas. Oye, pues podemos ver el impacto exacto que está teniendo esa iniciativa. Se hace mucho también en temas analíticos de poner, como quien dice, grupos de control para saber cuánto deficiente o no eficiente es una determinada tarea respecto a la media. Fijaos, yo creo que en este terreno del wellbeing se ha avanzado mucho en la definición del plan. Bueno, nosotros colaboramos con Xavi Escales en algunas iniciativas que sabe muchísimo de estas cosas. Huir del esquema, lo comentaba Javi, ¿no? Esto no va de poner futbolines por los rincones, sino hay que saber qué quiero hacer. Sí. Punto clave ahí también, aunque no sea analítico. Involucrar a la gente, preguntar antes de decidir medidas, porque sí, hay que tener un plan muy bien elaborado, muy bien aterrizado, y últimamente se está teniendo ya también más sensibilización en analizar el plan, porque también lo comentaba, no vale de nada gastarse el dinero si luego no sabemos si funciona, si no funciona, y tenemos que ser capaces de definir los indicadores a la medida, no solo bajas laborales, sino el absentismo como tal, ¿no? Y a lo mejor no hay una baja detrás, pero esta gente, hay mucha gente que no viene a trabajar un día determinado, los índices que hay ahora son tremendos, ¿no? Se habla de más de 1 millón de personas de absentismo diarias en España. Y dices, ¿realmente puedo establecer una correlación entre las medidas que estoy haciendo y ese absentismo? Porque directamente ahí, de cara otra vez a los discursos en comité de dirección, puedo tener una equivalencia entre coste de medida e impacto en la baja de índice de absentismo y un dinero, por lo tanto, que estamos ganando para el negocio. Pero insisto, esto depende de cada colectivo, de cada empresa, del plan que se ponga en marcha y de establecer también los mejores indicadores para ese seguimiento, automatizándolo para que en un panel de control podáis tener una visión clara de lo que funciona o lo que no, justificar lo que habéis hecho y anticipar incluso el éxito de futuras medidas. Yo aquí, aunque no son de ese caso concreto, varias medidas que me parecieron muy curiosas, que dices, muchas veces hay medidas que tienen coste cero o incluso coste negativo y que tienen mucho impacto. Yo me acuerdo con Juego de Tronos, una empresa que como tenían una sala grande donde tenían un proyector, pues proyectaron Juego de Tronos, uno de los primeros capítulos, creo que fue el primero y el último, y la gente estaba encantada. Lo pusieron a las 7:30 de la tarde, con lo que los trabajadores trabajaron 1 hora y media más. Dices, oye, pues ya de entrada a un colectivo de gente le tengo trabajando 1 hora y media más. Y estaba todo el mundo súper contento. Y dices, ¿cuánto me ha costado la medida? Absolutamente nada. ¿Sabes? Tenía la sala disponible, tenía todo, una cuenta de HBO que ya tenía y listo. Y después, en cambio, hay otras medidas que cuestan muchísimo dinero y que después no se utilizan. Yo me acuerdo en una empresa que estuve donde había médicos de todo tipo disponibles y nadie iba al médico. Le dices, oye, me iba a externos, o no lo sabías, o la gente no lo utilizaba, etc. Y incluso me acuerdo una compañía que, bueno, uno de los mayores fabricantes de software y de videojuegos, que todos sabréis cuál es, pues por ejemplo tenían unas consolas puestas en recepción allí para la gente y con 20.000 cámaras apuntando a ellos. Dicen, oye, es lo primero que ven cuando quieren despedir a gente. ¿Quién pasa tiempo aquí en la sala en recreativos? Y dicen, oye, pues esto ya no es ni medida para fidelizar talento. No, al revés. Hay muchas veces que medidas mal planteadas son contraproducentes, absolutamente. Si os parece, pasamos al segundo caso, que es un proyecto además del que estamos especialmente orgullosos por la inmediatez en el tiempo. Es un proyecto que finalizamos hace un par de meses, dirigido sobre todo a identificar qué personas están en riesgo de salida de la organización, cómo disminuir la tasa de rotación no deseada, que en este caso concreto pues era de inicio bastante alta, ¿no? Yo creo que en todas las empresas hoy en día hay problemas, podemos decir ya problemas en la atracción y en la fidelización, que no retención, por favor, del talento. Y aquí había una especial sensibilidad y lo que querían sobre todo es cómo soy capaz de anticipar. ¿Qué puedo hacer para disminuir esa rotación no deseada de forma proactiva, ¿no? Apagar el fuego antes de que se produzca incluso. Efectivamente. Aquí además, al ser el sector farmacéutico que con todo lo del COVID ha tenido una explosión brutal, hay un montón de, como quien dice, perfiles muy especializados, gente que lleva con determinadas células, moléculas, bioreactores, que son muy especialistas, que hay muy poquitos en el mundo, que además son altamente demandados, porque ha pasado que hace falta muchos más de los que existen. Entonces aquí es especialmente crítico, sobre todo,
fidelizar a esas personas que son clave dentro de la compañía. Y dices, oye, pues si yo llevo desarrollando la vacuna del COVID 2 años y se me va el investigador principal, oye, pues todo ese trabajo casi acaba en retroceder año y medio. Entonces, aquí lo que estuvimos trabajando es en hacer un modelo que me permita predecir qué es lo que va a pasar con la gente. Si la gente tiene un engagement alto o bajo con la compañía y ver cuáles son además un poco la causa raíz o las problemáticas que existen. Así como segmentar un poco a los empleados para saber qué necesidades tiene cada uno de los colectivos. Entonces, al final lo que hicimos es un algoritmo. Lo que cogimos directamente aquí es un montón de fuentes diferentes que tenían. Había un montón de fuentes que venían de fuentes oficiales, el EMP de turno, ¿sabes? Donde tenían la principal información, pero después tenían encuestas de clima laboral por fuera, tenían Word donde estaban las encuestas de salida, tenían currículums, tenían alguna información de, por ejemplo, planes de desarrollo. Entonces, al final, lo primero que hicimos fue meterlo todo en la coctelera. Y uno de los primeros puntos que vimos es que la rotación no era tan alta como se esperaba. ¿Sabes? En plan, estaban pensando que tenían unos índices de rotación muy altos, del 30%, 40%, y después cuando empezamos a segmentar a la gente que realmente era importante, pues veíamos que las cifras bajaban. Eran cifras altas, pero no súper preocupantes. Porque, por ejemplo, estaban metiendo en la misma coctelera gente que, por ejemplo, estaba en fábrica, que eran peones, que lo pueden reemplazar en cualquier momento. Una persona que lleva un toro llevando cajas de un sitio a otro. Oye, pues ese no es un empleado crítico de mi compañía. De hecho, cada X meses iba por una ETT y cambiaban de personal. Y dice, oye, estoy metiendo en el mismo bote al físico nuclear que sabe de determinadas cosas que a un peón que no le quito valor, pero que me es más fácil de conseguir. Y aquí lo que estuvimos haciendo es ese modelo que nos permite predecir y anticiparnos, ¿sabes? Y sobre todo identificar patrones que son positivos o negativos para la fidelización del talento. Temas que se consiguieron, reducir el 21% la rotación no deseada, un más 17% en la valoración de la preocupación de la compañía o sus profesionales con el clima laboral, que la gente sienta que realmente esta compañía está haciendo mucho porque la gente esté contenta, la gente esté feliz y quiera seguir trabajando ahí. Eso se vio un cambio radical. Y la identificación de diferentes best practices que se empezaron a aplicar y que se obtenían grandísimos resultados. Pasa a la siguiente. Sí, Por aquí ejemplo, únicamente en relación con las best practices, fijaos que el tema de la analítica ayudó muchísimo, porque otra vez había percepciones, esto es una compañía multinacional con varios centros de trabajo, había percepciones de que en algunos sitios las cosas funcionaban mejor que en otros en cuanto a rotación y demás, pero cuando ya se empezó a trabajar con datos, a estructurarlos, a analizarlos, desde el punto de vista inicialmente descriptivo, con el primer escalón, ya se vio que efectivamente había una serie de causas raíz que impactaban más o menos en un sitio o en otro y que había buenas prácticas que estaban localizadas en un sitio o en otro, pero apoyándose en una analítica pura y dura. Ya no eran cuestiones subjetivas, sino que había un análisis que permitió identificar buenas prácticas en una planta de producción determinada que podían ser extrapolables al resto. De hecho, como se suele decir, sin datos no eres más que una persona con una opinión. Y ahí había muchas opiniones de lo que eran determinados departamentos. De hecho, había muy mal la sensación de un determinado departamento y después al final lo que pasaba es que el departamento era muy grande y tenía muchas bajas, pero proporcionalmente no tenía muchas más bajas que el resto de departamentos, ¿sabes? Y se veían cosas como esa. ¿Sabes? En principio lo primero que se hizo es tener un dashboard donde se pudiese analizar todo esto, desde saber, oye, qué edades son las que tienen más problemas, hombres, mujeres. Se vio que, por ejemplo, aquí no había ningún sesgo de hombres y mujeres cara a la salida no deseada, diferentes generaciones que teníamos. Y había un montón de información, había pues 10, 12 paneles donde podíamos analizar cualquiera de los indicadores. Y a partir de ahí lo que se empezó a hacer es un modelo predictivo. ¿Pasa a la siguiente? Sí. En esto lo primero que hicimos fue mezclar todas las fuentes de información. Hubo algunas fuentes de información que tuvimos que descartar y fue una pena. Por ejemplo,
un aspecto muy importante que generalmente influye en la fidelización del talento es la distancia del centro de trabajo. Oye, no es lo mismo una persona que viva a 5 minutos del centro de trabajo que una persona que viva 1 hora. O una persona que viva 15 minutos en coche pero no tiene plaza de garaje y es imposible aparcar, por ejemplo. Entonces, ahí lo tuvimos que descartar porque había creo que era un 30% de la gente que vivía a más de 500 kilómetros del centro de trabajo. Y mucha gente que era de Canarias y trabajaba en Madrid. Y dices, oye, pues este dato está mal, ¿sabes? Yo no, al final los algoritmos pensar que aprenden, es como un niño pequeño, aprenden de lo que le demos, ¿sabes? Si le damos basura, va a aprender basura y va a decir, oye, pues los que viven a 500 kilómetros están más contentos. No, pues igual los canarios funcionan mejor y es otro aspecto. Después lo que hicimos fue definir ese modelo predictivo, ¿sabes? Aquí se estuvieron trabajando con 5 modelos diferentes tipologías de variables, había más de 100 variables, se crearon variables a partir de las variables que se tenían, ¿sabes? Pues por ejemplo, había diferencia, por ejemplo, una que era importante, la diferencia de la edad del manager con la edad del empleado, ¿sabes? Había otras de factores económicos. Por ejemplo, es importante que los factores económicos, como es un tema muy delicado, no lo tenga nadie. De hecho, nosotros hicimos el proyecto y el único que tenía acceso era el algoritmo. El algoritmo se conectaba a un sitio, veía en función de su categoría, de su perfil profesional, de lo que ganaban de media ese tipo de perfiles en el mercado y a partir de ahí generaba una variable de si estaba bien, mal o regular pagado, ¿sabes? Y entonces eso es lo que hacía el modelo. Y eso solo tenía acceso pues el director de recursos humanos, esos datos que ya lo tenía previamente. Y entonces al final el algoritmo se entrenaba y lo que nos predecía es la probabilidad de que esa persona causase baja en la compañía en los próximos 12 meses. Al final el algoritmo funcionaba muy bien, ¿sabes? Y generalmente estuvimos viendo que desde que lo entrenamos a los siguientes meses muchas de las personas que estaban saliendo, el 80% de las personas que estaban saliendo de la compañía estaban identificadas por el algoritmo. De hecho, se quedaron gratamente impresionados, aunque por desgracia se les había ido las personas, de gente de un departamento que llevaban 15 años sin que hubiese ningún tipo de gente y el algoritmo decía, estas 2 personas están en riesgo de fuga y a los 2 meses esas 2 personas se habían dado la carta de baja. Y después, a partir de aquí, se estructuraron, después de analizar los datos y todo esto, se analizaron diferentes iniciativas que se debían de llevar a cabo y que se están llevando a cabo. Algunas eran de mejoras salariales, dices, oye, pues hay gente que está fuera de banda y por encima está buscando trabajo. Oye, pues si te interesa, subir el salario y si no te interesa, si crees que no es bueno, oye, pues manténlo y si se va, pues no pasa nada. Después otras que eran más a nivel de problemas que había, por ejemplo, en determinados departamentos, de bienestar, como quien dice, de well-being del departamento. Entonces, aquí se hizo un programa para formar a estos managers. Oye, ¿cómo tienes que tratar a la gente para poder entender sus necesidades, para poder entender y gestionar mejor los equipos? Porque hay gente que igual había crecido porque tenía un perfil profesional muy bueno, ¿sabes? Era un técnico muy bueno, pero no sabía gestionar personas. Entonces, eso está lastrando mucho a muchos equipos que tienen una alta rotación. Entonces, se hacían ese tipo de medidas. Pero había otras medidas que eran a nivel cross, de, por ejemplo, conciliación de vida laboral, ¿sabes? O de teletrabajo, estas cosas, que también se hizo otro tipo de acciones. Entonces, al final salía un mix de cosas para poder mejorar todo esto. Fijaos, Se iba monitorizando con estos cuadros de mando y trabajándolo de forma individual, por grupos y colectiva. 2 temas importantes que ha señalado Javier. El tema de los sesgos. Es muy importante ser consciente de los posibles sesgos que vamos a tener en los datos de partida para gestionarlos de forma adecuada y que no supongan una penalización en los errores del algoritmo, simplemente por un mal dato de partida. Y el tema de la confidencialidad. Tú puedes acceder a datos individuales, pero gestionarlos de forma anónima o agrupada, según se necesite, sin incidir en un riesgo legal concreto. Al final, este ejemplo de proyecto es el que contábamos como ojalá hagamos un algoritmo que se equivoque. Tienes que estar loco, ¿vas a lanzar un proyecto para que el algoritmo se equivoque? Yo sí, porque yo quiero que me diga que se van a ir 5 personas si no actúo. Que se van a ir 5 personas, es lo que me dice el algoritmo. Que me dé tiempo para actuar y que no se vayan. Pero no poniendo parches, sino
anticipando situaciones, estableciendo una política de actuación y optimizando esta carrera por la fidelización del talento. El siguiente caso tiene que ver con cómo optimizar la mejora de la productividad, que es algo que estuvo también muy de moda, sobre todo en la pandemia, con el trabajo en remoto, como estoy seguro de que la gente hace lo que tiene que hacer, con un enfoque que yo creo que es erróneo de intentar ser la policía del dato y ya está, o sea, pasar de la presencialidad a la telepresencialidad. Y nosotros, como vais a ver, vamos un pasito más allá y no queremos ser el gran hermano ni el policía del dato, sino utilizar esa información otra vez individual para gestionándola de forma global y con criterio, ser capaz de mejorar la productividad de los equipos identificando buenas prácticas. Efectivamente, esto es un trabajo que de hecho ya habíamos hecho en banca hace muchos años, en banca con toda la venta de productos de alto riesgo, que muchas veces no se decían los riesgos que tenían a los diferentes clientes. Yo había trabajado hace mucho tiempo en ver, lo hacíamos de otra forma, mirando los servidores, cómo se conectaba la gente y dices, oye, si una persona entraba a las 10 de la mañana en la oficina y a las 10:03 sale con un producto vendido de alto riesgo, oye, pues no te has parado a explicar la media hora de todas las condiciones que tiene, ¿sabes? Y aquí ahora lo que empezamos a hacer es coger todas estas métricas es al final como un antivirus que va identificando tus patrones de comportamiento. Y esto te ayuda a ti por una parte, a organizarte mejor y trabajar mejor y saber en qué dedicas tu tiempo. Y esto es muy importante también de cara a, por ejemplo, ver tus objetivos. Oye, ¿el 80% del tiempo estoy dedicándome a mis objetivos o estoy haciendo otras tareas que me están pidiendo y nadie me dice que tenga que hacer? Entonces, aquí se pueden desidentificar patrones a nivel global, de decir, oye, cómo trabajan los diferentes equipos, qué herramientas utilizan, cuánto tiempo dedican a determinadas herramientas, y se pueden identificar acciones que se pueden hacer para mejorar la productividad global. Oye, pues si esta persona tiene que hacer todo este proceso manual, voy a tratar de automatizárselo, voy a poner una herramienta que sea mucho más fácil de poder trabajar con ella, ¿sabes? Entonces, además, como estoy midiendo exactamente cómo se tarda en hacer o cómo se hace cada una de las cosas, puedo mejorarlo y optimizarlo. Después, además, otro punto que tengo es que me puede ayudar a mí en el día a día. Oye, pues igual yo tengo mucho multitasking o tengo muchas horas de reuniones o se puede ver a nivel global si, por ejemplo, se empieza a trabajar en Agile y no se hacen dailies o el 80% de la gente no hace dailies. Oye, pues todas estas métricas las podemos meter para saber realmente cómo funciona la organización, ¿sabes? Y a partir de ahí mejorar la eficiencia en el trabajo, en determinados puestos, ver el potencial que tiene la gente, etcétera. Al final se hacen a partir de la información que se recoge, que es a nivel individual, pero generalmente se explota a nivel agregado, ¿sabes? No hay nadie que diga, oye, Javier Campelo a las 10:15 estaba haciendo esto y a las 11 estaba haciendo esto. No se hace eso, sino que se sacan métricas, oye, este equipo funciona de esta forma, este departamento funciona de esta otra, cuáles son las métricas que se consiguen, quién consigue o cuál es el patrón de comportamiento de la gente que consigue mejores resultados, cuál es el nivel de uso de determinadas herramientas. Oye, pues este perfil, por ejemplo, hemos contratado a un experto en ciberseguridad donde el 80% del tiempo está con el Office. O sea, ya sea el Outlook, ya sea el PPT o ya sea esto. Oye, que esa persona le pagamos mucho dinero porque sabe mucho de ciberseguridad. En cambio, no está haciendo nada de ciberseguridad. O solo emplea el 20% de su tiempo en ciberseguridad. O cómo se está realizando, por ejemplo, una determinada formación. Y al final aquí... Javi, tenemos que ser capaces de, lo que decía antes, en relación con el Small Data, Big Data, tenemos que ser capaces de analizar datos individuales, explotarlos de forma global y solo en un caso aquí utilizamos el análisis individual, que es precisamente para el último punto del asistente personal. Yo no voy a decir de cara a informes si una persona está asistiendo o no o se está saltando las reuniones diarias, pero el asistente sí le puede lanzar un aviso a él de forma individual y anónima y decir, oye, que veo que llevas 3 días sin conectarte a las dailies, ¿tienes algún problema? O llevas 4 días sin conectarte a esta herramienta que pensamos que es estratégica. ¿Ocurre algo? ¿Necesitas formación adicional? O sea, este enfoque de dato global, análisis global e impacto puntual y también global, pero como digo siempre, con criterio y en función de las necesidades. De hecho, es algo bidireccional que, por ejemplo, si dice, oye, esta persona lleva sin levantarse en la silla 5 horas, le digo, oye,
por salud laboral, levántate, vete a tomar un café, vete al baño, tómate un vaso de agua o haz estos determinados ejercicios. También se puede utilizar para ese tipo de aspectos, para mejorar todo eso. Aquí tenéis algunos pantallazos. Donde se pueden ver métricas a nivel global, objetivos, incentivos, cómo trabajan diferentes unidades organizativas, cómo son sus patrones, cuáles son las herramientas que más se utilizan. Después matrices para saber un poco dónde está la gente o qué hace o cómo funciona la organización, ¿sabes? Y aquí es muy interesante ver cómo evoluciona todo esto. Oye, pongo determinadas medidas y veo si se cumplen. Por ejemplo, en muchos sitios sale que hay demasiadas reuniones de Teams. Y dice, oye, pues no deberíais de tener más de, imagínate, 15 horas a la semana de Teams, de reuniones. Oye, y ahora mismo estamos en 25. Oye, pues vemos si se va cambiando o no se va cambiando, si hay que hacer acciones de refuerzo, si hay que enseñar a la gente cómo trabajar en determinados aspectos, etcétera. Este último gráfico que veis aquí, estamos ahora mismo en un proyecto con HCL, una de las más importantes empresas en el ámbito de tecnología heredada de IBM, donde tenemos que ser capaces de no solamente medir el tiempo de trabajo de una persona, que sería el equivalente al calentamiento de silla en presencial, sino de correlacionar este número de horas con los resultados de negocio. De manera que podemos detectar, como decía antes, eficiencias, buenas prácticas, porque a lo mejor hay una muy buena forma de actuación que no es conocida globalmente y que está impactando en que una persona con la mitad de dedicación obtenga el doble de resultados. ¿Por qué no vamos a ser capaces de identificar esas prácticas y ponerlas a disposición del resto de la organización? Si queréis, el siguiente caso, nos quedan 15 minutillos, tiene que ver con la identificación de talento. Pero en este caso, también por huir de la generalidad, un caso concreto. Oye, ¿cómo podemos identificar en la organización los mejores perfiles potenciales para promocionar a responsables de tienda? Efectivamente, aquí una problemática que se tenía es una gran multinacional, ¿sabes? Y entonces, para cada responsable de tienda, cuando abrían una tienda o cuando tenían que cambiar el gerente de una tienda, había un montón de candidatos potenciales. Igual tenía 500 candidatos. Y además tenía muy poquitas variables para poder identificarlo. Entonces, cogía el currículum, leía, iba viendo hasta que encontraba alguno que tenía buena pinta. Pues al final los resultados de esa tienda variaban enormemente de si era la persona apta o no apta o cómo se comportaba. Lo bueno de los algoritmos es que te permiten discriminar. Tú le das una base, imaginaos, de 500 currículums, 1000 currículums o un montón de variables que podemos tener de esas personas, que muchas de ellas ya eran trabajadores de la propia cadena, para saber cuáles van a tener un mejor performance. Entonces dices, oye, en vez de ver estos 500, fíjate en estos 15 que son los que son más interesantes. Oye, pues en estos 15 no veo ninguno, me paso a los siguientes 15, pero no tengo que evaluar 500. Ya me prioriza eso para saber cuáles son los más interesantes para todo esto. Al final lo que conseguías es incrementar las ventas respecto a la tienda tipo, ¿sabes? Respecto a un mal candidato, el incremento era muchísimo mayor. Incluso contra la unidad de control o el grupo de control también incrementaba mucho. Después también se tardaba muchísimo menos en la asignación de este responsable y lo valoraba mucho en los planes de carrera. Dices, oye, en vez de ir al azar y que tenga suerte de que me nombren para esto, oye, pues se iba mucho más a tema de meritocracia y que realmente esa gente funcionaba y estaba capacitada para ello. Fijaos el impacto que podía tener y que tuvo, de hecho, en el momento de puesta en marcha del proyecto, el cambio cultural de, oye, es que aquí antes promocionaban los amigos de la zona norte o el de la zona sur y los demás estábamos un poco limitados. O a lo mejor por una urgencia decía, llama a este, no al otro. ¿Por qué? Porque le conocía. No, oye, vamos a tener un sistema estructurado que nos permita optimizar esa decisión, no en función de lo que alguien piense, sino identifiquemos un perfil ideal de responsable de tienda, identifiquemos las causas que han incidido históricamente en la cifra, en el aumento de esa cifra de ventas porque cumples con un perfil determinado y veamos quién hay que pueda ocupar esa posición, ese puesto, en función de su parecido con ese perfil ideal. Lógicamente, esos algoritmos luego se entrenan, se vuelven a desplegar porque los entornos son cambiantes. Pero y sigue identificando también las variables que eran más importantes para saber de todo esto. Dices, yo no necesito 1000 variables de un empleado, pero sí que hay algunas variables que eran críticas en el performance. Entonces se iba valorando y el modelo iba aprendiendo sobre todo ello.
Vamos a ver los casos para que queden 5 o 10 Sí. minutillos para esto. Aquí al final se cogía mucha información de la empresa, de cómo funcionaba, y mucha información de los empleados. Incluso se hacían test externos o determinados test para ver el perfil que se tenía y cuál era más adecuado o menos adecuado. Hicimos una cosa también muy parecida para un programa internacional de una gran empresa de ordenadores, ¿sabes? Donde notaban a una serie de perfiles que esperan que fuesen los directivos del mañana por un montón de ubicaciones y un montón de puestos. Oye, pues en finanzas en Brasil, después en Nueva York, después en tal, después en marketing. Entonces, para escoger a todos estos, para que no fuese algo totalmente subjetivo, se veía cómo estaban alineados con los valores de la compañía y el potencial que podían tener. Eso es. Luego un caso muy chulo, se habla mucho del Netflix de la formación, ¿verdad? Porque si hay inmediatez de acceso a contenidos y recomendaciones personalizadas en temas de ocio, ¿por qué no puede haberlos también en el ámbito de recursos humanos y en concreto de formación? Aquí, generalmente los planes de carrera llevan como quien dice, unos cursos que tienes que hacer, unos planes de carrera muy marcados, donde da igual que tú seas una persona técnica o que seas una persona más de gestión de equipos o que seas, generalmente es pan para todos. A ver, en cambio, ahora tal como hace Netflix o tal como hace Amazon, lo que podemos hacer es esa configuración a la carta, desde... Y nosotros lo hacemos con los modelos híbridos que cogemos tanto la información del curso para saber de qué va, qué contenidos tiene, etcétera, y las diferentes características, como quién asiste a esos cursos y quién valora bien esos cursos. Porque igual a mí me gustan las formaciones online y otra gente prefiere presencial, o esto funciona muy bien de esta forma y en estos perfiles funciona muy bien esta otra. Entonces hacemos algoritmos híbridos, que es un poco la mezcla de lo que hace Amazon, que va más por si Javier Campelo ha comprado esto, esa persona ha comprado esto, pues le recomiendo esto, y otro por más las características del curso. Esto lo que nos permite es que la gente sea más eficiente, con lo que se consiguió hacer el mismo trabajo con menos gente en oficinas o menos gente en determinados puestos, ¿sabes? Que pudiesen hacer un desempeño similar, mejorar el NPS y una valoración muy positiva en la formación y en el clima laboral, ¿sabes? En todas estas encuestas de clima. Pero es que en este caso el NPS se refiere no al ENPS del que hablábamos antes, de percepción interna de clima laboral, sino valoración de los clientes de la compañía tras implantar este servicio de formación. O sea, percepción de calidad de servicio externa. Otro valor importante de cara a justificar determinadas acciones. Y aquí, pon la siguiente un segundo. Y aquí metíamos información del curso o del contenido, que podían ser cursos internos de internet, certificaciones, máster, los típicos MOOCs online, valoraciones que teníamos de la gente sobre esto, y después toda la información del perfil del empleado, desde la información del curso, información del empleado para saber su perfil, planes de carrera, y con todo este matching a través de unos algoritmos híbridos, topic modeling, filtrado colaborativo, content based, al final salía cuáles eran los cursos recomendados para cada uno. Oye, pues si te ha gustado este, trata de hacer este. E incluso se puede ver el impacto que tiene ese curso en, por ejemplo, en su día a día. Oye, este curso de programación hace que programe un 20% más rápido. Vale. Este es uno que a mí me gusta especialmente también, no tanto por la inmediatez de entrega, sino por lo que está de moda ahora de procesamiento de lenguaje natural. Ahora os cuenta Javier el caso, porque es cómo puedo salir del infierno de analizar a mano, a ojo, no sé cuántos miles de respuestas de texto libre. Aquí había un problema que es un punto bueno y un punto malo. Hicieron una encuesta de clima donde daban mucha libertad de poner lo que quieras. Oye, dime aquí lo que más te gusta de esto. Dime, a ver, ¿qué pasó? Que al final tenían 15.000 respuestas, imaginaos con 50 preguntas y 10 de ellas con texto libre, que no había limitación de espacio. Al final era imposible leerse todo eso. De hecho, en un país de Sudamérica, lo que hizo el director de recursos humanos es encerrarse un mes. Aquí en España nos dijo, oye, ¿qué puedes hacer para que no me tenga que encerrar un mes y no pase de la encuesta? Porque no hay nada peor que le pides opinión a alguien y que después le ignores completamente, ¿sabes? Lo que sale en todo eso. Entonces se empezó a utilizar procesamiento de lenguaje natural
para entender el sentimiento y dónde estaban las problemáticas. Y después tener un dashboard para poder filtrar e irme al detalle. Oye, yo quiero saber en esta tienda concreta o en este grupo concreto cuáles son los comentarios exactos que han puesto. Esto y esto. Entonces me puedo ir filtrando con todo eso. Se quita un montón de trabajo manual, 650 horas estimaban aquí. Identificar áreas de interés, se puede ver una visión global de lo que está pasando. Oye, esto es positivo, esto es negativo, aquí vamos bien, aquí vamos mejorando, aquí vamos empeorando. E incluso puedo ir ese nivel de detalle, de irme a una petición concreta o dime todo lo que tiene que ver con, yo qué sé, fisioterapeuta. ¿Sabes? En plan de, oye, pues, o con flexibilidad laboral o con turnos. Oye, pues me lo busca con nubes de palabras, con estas cosas y después puedo ver el detalle de todo eso. Además, Y ver fijaos, cómo... perdón, Javier, en estos temas de clima muchas veces el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, tú puedes tener una encuesta perfectamente estructurada de forma tabular, las típicas preguntas que tú respondes de 1 a 10, de 1 a 6, de para nunca, siempre, que tienen un procesamiento más o menos sencillo, pero tú luego incluyes en bloques de determinada sensibilidad preguntas o cuestiones del tipo, ¿quieres opinar algo más sobre este tema? Y ocurre lo que dice Javi, que ocurrió aquí. Oye, 15.000 respuestas de gente que estaba especialmente sensibilizada por esos temas y el diablo estaba en los detalles de esas respuestas de texto libre, porque que te valoren algo con un 2 o con un 3 también depende mucho en cuanto a la percepción que tú tengas del por qué, lo que te han dicho en esos comentarios. Y si pierdes esa información, estás perdiendo mucho. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo que salían temas como que se valoraban muy bien los proyectos y se valoraban muy mal los proyectos. Y el por qué estaba en el texto libre. Y era pues porque los que lo valoraban muy bien decían que estaban encantados de participar en un montón de proyectos distintos, los que lo valoraban muy mal decían que estaban hasta las narices de estar siempre en el mismo proyecto. Con lo cual había datos objetivos para decir, ojo que algo estamos haciendo mal con las asignaciones. Eso está en el texto libre. Y el poder no solamente identificar los temas mejor o peor valorados, sino el por qué, pues muchas veces supone una diferencia. Último caso. Tiene algo que ver con alguno de los que hemos visto antes en cuanto a identificación de perfiles interesantes, pero en este caso no era para una progresión interna, un plan de carrera interno, sino para una selección donde había un alto volumen de candidatos. Aquí al final un problema que tienen muchas empresas es encontrar el talento y hay muchas de ellas que tienen un grandísimo número de solicitudes, o de candidatos, perdonar, para solicitudes. Entonces aquí, por ejemplo, había más de 6.000 y simplemente mirando uno por uno esos 6.000 es prácticamente inviable. Entonces lo que se hacía es un ranking para ver qué puntos eran más importantes para ese puesto de trabajo, hacer un matching entre la oferta y el currículum en la carta de recomendación. Entonces te iba priorizando todo eso en función de tus necesidades y podías buscar tanto en base de datos internas como en antiguos candidatos que dices, oye, pues si yo llevo entrevistando 1.000 candidatos en los últimos 5 años, oye, pues todo eso lo puedo buscar para saber si encajan con alguna petición que tengo abierta. ¿Sabes? Y esto nos permitía reducir muchísimo las horas de trabajo manual, mejorar también el engagement de los candidatos, porque incluso podías hacer cosas de, oye, pues todos estos no cumplen en inglés. Oye, pues le mando un mail. Oye, muchas gracias, pero tengo otros candidatos, están fuera del proceso porque no tienes inglés o porque tal. Y entonces, si había algo que tal, pues ya te podían contestar o todo esto. Y se hacía el proceso mucho más ágil. En vez de estar meses y meses buscando esto, pues se afinaba todo esto mucho más. Sí. Y Y se aparte de la agilidad, Javi, perdona, no solamente que tu trabajo sea más eficiente, sino que imaginaos una lista de candidatos de 6.000, que es un caso aquí extremo, pero simplemente que tengáis 500 candidatos. El sistema probablemente no te va a decir con un 100% de fiabilidad cuál es el mejor, pero sí va a ser capaz de seleccionar los 20 de mayor potencial para que empieces por ahí y no te quedes luego con la eterna duda de hemos seleccionado a este, pero nos quedaban 50 por ver. No sé si entre esos 50 igual estaba el mirlo blanco. Bueno, pues aquí el mirlo blanco seguramente esté en esos 25 que sí te ha dado tiempo a ver. O incluso hacer cosas más dinámicas. Dices, oye, inicialmente pedí A, B y C, pues ahora voy a ver si tiene alguno esto y esto, que también me viene muy bien, o si hay alguno que tenga esto y lo priorizo. Vale. Pues muchas gracias, Javi. Creo que ha muy bien explicado los casos. Estamos justo ahí media. Maite, si quieres damos paso a alguna pregunta. Muchas gracias a todos los que seguís conectados. Una barbaridad, así que muchísimas gracias. Sí, vamos a ello porque, a ver, voy a ir. Bueno, a ver, mira, una, por ejemplo, esta yo no la entiendo muy bien, es que está muy técnico, pero yo la hago. Alejandro nos pregunta,
¿Es un modelo de regresión logística o un modelo de supervivencia? O de otro tipo. Y creo que se refería, y si no, Alejandro, me corriges, a la parte que estabais hablando de absentismo, creo recordar. Y, Pero, Alejandro, si quieres lo vemos en más detalle. Después depende muchísimo de la tipología del caso de uso y depende también muchísimo del tipo de datos que tenemos, etcétera. Por ejemplo, hay veces que tenemos un montón de datos para hacer el algoritmo y podemos utilizar, pues, por ejemplo, redes neuronales profundas o temas de deep learning donde necesitan mucha tipología de datos, y otras veces que nos vamos a algoritmos más sencillos porque tenemos un volumen más pequeño de datos. No sé exactamente cuál era el caso, pero bueno, habría que verlo en cada uno. De hecho, generalmente nosotros solemos probar 4 o 5 algoritmos antes de ver cuál es el mejor de todos ellos. Solemos utilizar pues algoritmos más sencillos como una serie temporal o una regresión logística o una cosa así para tener una línea base de algo que funcione, y a partir de ahí empezamos a probar cosas mucho más complejas para saber si consigue afinar más o si tenemos que hacer diferentes modelos. Igual un modelo funciona muy bien con una tipología de personas y otro modelo funciona mejor para otra tipología, o haces uno para identificar candidatos muy claros que pase determinada cosa y otra para buscar esos mirlos blancos que podría haber para otra casuística. Muchas gracias, Javier. Josep nos pregunta, ¿dónde está el límite de la información personal individual que se puede utilizar como dato? ¿Qué normas legales concretas hay que tener en cuenta? A ver, este tema es un tema comprometido, ¿sabes? De hecho, se está cada vez legislando más todo este tema de la inteligencia artificial. Aquí generalmente es importante saber qué se utiliza, cómo se utiliza y cómo se comunica al usuario. ¿Sabes? Esto es como los datos personales. ¿Qué utiliza Facebook, LinkedIn o cualquiera de estos de mí? Pues toda la información. ¿Para qué lo utiliza? Oye, pues si es en mi beneficio, pues está bien. Si no es en mi beneficio y es como una empresa que despidió a 500 personas por Zoom, pues muy mal, ¿sabes? Y lo hizo una inteligencia artificial sin haber visto las casuísticas personales. Generalmente se utilizan datos más o menos básicos para los modelos y nosotros tratamos de que esto sea una ayuda al empleado, no sea, oye, vamos a despedir a gente, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? O también, desde un punto de vista legal, por ejemplo, en el ejemplo de productividad que comentábamos en este caso, donde hay un agente que captura tu forma de trabajar. Claro, ahí puedes utilizarlo en el ámbito corporativo, empresarial. No puedes dejarlo funcionando fuera del horario laboral o en equipos que no sean los propios de la organización. No puedes acceder a datos, por ejemplo, de tipo médico, que son privados y que aunque tú tengas capacidad a lo mejor de llegar a algunos, pues legalmente no puedes hacerlo. De todas formas, en esto está habiendo una muy importante evolución normativa. Recientemente la Unión Europea ha dictado una norma que servirá como punto de partida para ver hasta qué punto se puede avanzar o no en determinados aspectos con inteligencia artificial. Y el tema de la ética, que yo siempre me refiero mucho a ella, va a tener muchísimo peso, desde luego. Ahí generalmente comunicarlo de una forma eficiente es súper importante. Dices, oye, pues voy a utilizar tus datos para esto. Y hay veces que incluso se deja al usuario escoger. Oye, pues queremos utilizar tus datos imagínate, de tu comportamiento para hacer un modelo de recomendación de cursos. Oye, ¿quieres suscribirte al programa o no? Y generalmente en todo esto hay gente que es muy pro tecnología, que le encanta probar todo este tipo de cosas y dice, oye, pues yo me lanzo a la piscina, yo quiero probarlo. Y otra gente que van a ser detractores y dice, no, yo mío no quiero que tenga absolutamente nada. Oye, pues se puede regular todo eso. Hay veces que se hace a nivel empresa y dices, oye, pues la empresa dicta eso, siempre que esté dentro de las normas. Por ejemplo, poner un agente para ver cómo trabaja es perfectamente legal, a no ser que el dispositivo sea de la persona. Si la empresa no pone el ordenador, no lo puedes instalar, a no ser que te dé el consentimiento a la persona. Y pueden recoger todas esas métricas, ¿sabes? A nivel global o a nivel individual. Nosotros generalmente ahí lo que recomendamos a los clientes es ser muy transparente y que esto venga dentro de un plan de mejorar el bienestar, el well-being o el desempeño y el performance de los empleados. Si no, al final vas a tener muchos detractores y eso no va a funcionar, ¿sabes?
Pero bueno, ya depende de las empresas cómo quieren hacer todo esto. Hay veces que simplemente se comunica en el comité de empresa o simplemente hay un mail explicando qué es lo que se va a hacer o para qué se va a hacer. Y generalmente, si se hacen las cosas medianamente bien y normal, la gente está muy contenta de que esto se utilice. De hecho, se valora muy bien en el NPS, en NPS, en las encuestas de clima y en todos estos aspectos, porque son cosas que le aportan mucho más valor al empleado. Dices, oye, pues si antes, yo qué sé, teníamos una serie de beneficios y ahora hemos visto por determinados sitios que son otros, oye, pues si son mejores para mí, mucho mejor, os impactan a más gente. Yo recomendaría de todas maneras tener un abogado al lado. Seguro que os orienta muy bien porque opciones hay. Yo creo que hemos hecho alguna sesión en la que hemos hablado de esto. Carlos nos pregunta, en el primer paso de predicción de impacto de las medidas de bienestar, ¿qué tipo de modelo sería la solución? No sé si se refiere a modelo algorítmico, ahora Javier nos dice si se refiere a eso, que sabe mucho más que yo. No lo sé, porque la pregunta está así. Si se refiere a enfoque, yo recomendaría empezar, como siempre, ¿dónde te aprieta el zapato y qué necesidad tienes? Tienes un plan, tienes que medir y tienes que empezar por analizar impacto desde un punto de vista descriptivo. Entonces, pongamos en marcha un cuadro de mando, integremos información y eso hay que hacerlo en función de la situación de cada empresa, de las medidas que adopte y de los partners con los que adopte esas medidas. Oye, nos van a pasar la información con un sistema, en un Excel, en un archivo, no sé, lo trabajamos y lo integramos y a partir de ahí actualizamos ese cuadro de mando con una periodicidad determinada para ver el impacto en el lanzamiento del plan, el impacto a lo largo del tiempo y la aceptación de diferentes medidas en función de su naturaleza, en función del colectivo, en función de N factores demográficos, insisto, que dependen de cada rango. Segundo paso, podemos ir a un enfoque prescriptivo cuando tengamos suficiente información para anticipar el éxito de medidas simplemente basándonos en el histórico, por ejemplo. Efectivamente. Ahí, como os decía, el tema de modelos depende mucho de los casos, de lo que tengas. Y imagínate que dices, oye, pues tengo todos los datos súper bien parametrizados con costes, impacto, quién lo usa, quién no lo usa, tal. Oye, pues se pueden hacer, por ejemplo, análisis bivariantes para saber el impacto que tiene, por ejemplo, un fisioterapeuta en las bajas o las ausencias por ese tipo de casuística. Y dices, oye, pues meter un poquito más, menos o tal, cuál es el punto óptimo en función de fisioterapeutas y en función de las bajas laborales y oye, pues eso se puede hacer perfectamente. Oye, puedo predecir, dependiendo de los casos, qué impacto va a tener una determinada medida. Oye, pues sí, lo puedo predecir en función de otras cosas que hayamos hecho parecidas, ¿sabes? Y puede ser un modelo de una serie temporal a algo más complejo, ¿sabes? Otra podría hacer cuál es el mix ideal para gastarme el presupuesto de well-being. Dices, oye, pues en función de tus patrones, de lo que quieres conseguir de todo esto, pues lo mejor es A, B y C. Sobre todo una puntualización de un miedo habitual de los clientes cuando empiezan con estas cosas, creo que lo comentamos antes, es que yo no estoy en ese nivel, no puedo empezar. No, esto va de facilitar la vida al cliente y esto no complica. Por ejemplo, en el caso del plan de bienestar, introducir esta capa analítica no complica la vida. Es una dedicación inicial baja para identificar colectivos, factores y sobre todo indicadores de seguimiento y a partir de ahí es que el sistema va a ir solo. Efectivamente. De hecho, una vez tienes los datos un poco consolidados, ese reporting que decíamos inicialmente, hacer los algoritmos antes podía costar mucho, pero ahora ya no es algo de ciencia ficción, ¿sabes? Hay que saber, hay que entender muy bien cuál es la casuística para escoger el modelo adecuado y que te vaya a dar los resultados adecuados y saber cómo hacer un grupo de control, cómo hacer un test, cómo hacer todo esto para ver el impacto, pero no es algo que sea súper complicado ni súper complejo. Pero fijaros que incido mucho cada vez que tengo entrevistas o hago una charla con empresas que están implantando programas de bienestar, les pregunto muchas veces, pero esto luego, ¿cómo medís el impacto más allá de la percepción del empleado de uso? Y no está tan extendido todavía. Yo creo que hay un campo ahí interesantísimo, porque el tema del bienestar, este sí que tiene largo recorrido. Seguimos y ya vamos a ir acabando. A ver, pregunta de Javier. ¿Qué pensáis del uso de los chatbots que ayuden a recursos humanos a gestionar determinados procesos como, por ejemplo, recruiting, formación o resolver preguntas cotidianas en el departamento? Yo creo que algo ya habéis comentado, pero yo creo que aquí, de hecho, incluso metería la variable de sesgo, sobre todo en formación y en recruiting.
Yo te iba a decir, y ahora Javi nos cuenta también más la parte técnica, si queréis. Yo creo que ha hecho mucho daño la existencia de chatbots, no en recursos humanos, ¿no? Sino en general, sistemas que han ido apareciendo por ahí, de supuestos chatbots pseudo-inteligentes que lo que hacen es complicarte la vida. Entonces, ¿es posible hacer uso de un chatbot? Sí, pero haciéndolo bien. O sea, esto no vale ya con hacer cualquier cosa para que quedes pintón de cara al mercado, sino que tiene que ser algo bien hecho. Especialmente, como decía Maite, cuidado con los sesgos, con la información de partida y si tocamos el ámbito concreto de gestión de personas. Aquí, esto en el mundo de los recursos humanos o de atención al usuario o atención al cliente, sí que ha habido, con todo lo de ChatGPT, ha habido un avance brutal, ¿sabes? Porque al final ahora los lenguajes, como quien dice, o el lenguaje, lo puedes entender de cualquier forma y es una persona, como quien dice, que ya sabe leer, escribir, entender y hacer todo ese funcionamiento. Y ahora lo bueno es que todo eso te puedes aprovechar de todo ese conocimiento que ha adquirido el chatbot para personalizarlo para tu casuística. Dices, oye, pues, ¿qué me preguntan a mí? Ya sea por mail, ya sea por una incidencia o por lo que sea. Oye, pues me preguntan por la nómina, me preguntan por tal. Tengo esa información en los sistemas, ¿lo puedo resolver de forma fácil? Oye, pues puedo empezar a tener estos asistentes que antes era un árbol muy sencillito. Oye, me preguntas por esto está aquí. Un árbol muy estructurado donde solo admitía 4 tipos de preguntas y ya estaba. ¿Sabes? Ahora lo podemos hacer mucho más completo y que sea mucho más personalizado para la empresa. Y diga, oye, tengo que imputar aquí, no sé cómo lo hago. Oye, pues el proceso de gastos o el proceso de imputación de horas o el proceso, ¿sabes? Y te puedan recomendar todo eso en un lenguaje mucho más natural, ¿sabes? E incluso se puede llegar a hacer de integrarlo con el RP. Oye, quiero pedir vacaciones el día 18 y 19, lo hago por Teams y directamente me lo mete en la herramienta, oye, este día he pedido vacaciones. Y cuando quiero saber la respuesta cuando me las aprueben. Oye, ya lo tienes aprobado, que te aparezca por Teams. Oye, ya te han aprobado las vacaciones. Todo esto ya se puede hacer, ya hay grandísimos avances en todo esto. No es sencillo, pero es mucho más fácil. Antes, nosotros hemos trabajado mucho, yo llevo más o menos 20 años en el mundo de la inteligencia artificial y antes eran cosas muy costosas de grandes empresas que invertían cientos de miles o millones de euros en todo esto para poder optimizarlo y ahora se pueden hacer cosas muy chulas en muy poquito tiempo. Y con un Sí, presupuesto yo más creo ajustado que... también, ¿no? Sí, efectivamente. Es que eso es importante, porque si no, solo está al alcance de unos pocos, eso no puede ser. Como todo se democratizará más. Nos quedan 2 preguntas, ¿vale? Una de Mariluz, no sé si pregunta o más es un comentario, sobre la importancia de la presentación de los dashboards que habéis hecho vosotros. Dice que eso es importante, claro, para que en las reuniones con management pues, se perciba más el activo que supone recursos humanos. Y ella lo que dice es que si nos podéis dar algún tip al respecto en esos dashboards. Os voy a dar uno, porque esto da para otro debate, otra sesión entera. Nosotros cuando hablamos de analítica hablamos siempre de una capa de datos, de una capa de analítica como tal y una capa de presentación. Orientad esa capa de presentación, en este caso el dashboard, al interlocutor. O sea, la experiencia del usuario final, no de lo que a ti te guste como más o menos friki de tecnología y recursos humanos, sino que está esperando la otra persona recibir. De hecho, hay empresas que cuando empiezan a generar dashboard o reportes en el ámbito de la transformación digital de la gestión de personas, utilizan el mismo formato que utiliza financiero, porque han visto que funciona. Cambian sus indicadores, pero la forma de estructurar la información y demás es la que utiliza financiero. Entonces, en este caso, huid de datos superfluos que igual son útiles para vosotros en vuestro día a día, en la gestión operativa, en la táctica diaria, y traducir la visualización a indicadores de negocio. Incluso los dashboards nos permiten ya modular la información que se distribuye y su formato en función del usuario que se conecta al dashboard. No todo el mundo tiene por qué ver lo mismo ni con el mismo nivel de detalle. Entendamos el lenguaje del negocio, veamos con quién tenemos que hablar y ofrezcamos la información que más le sirva. De hecho, esto es súper importante y cada vez más los departamentos de recursos humanos van a KPIs que tienen, que como quien dice, mueven la aguja en la cuenta de resultados. Me acuerdo, por ejemplo, un caso que se veía el impacto de la formación en la productividad de la fábrica. Dices, esto era brutal, porque dices, hasta ahora dábamos formación porque era mejor, la gente era más polivalente, etcétera, pero no teníamos el resultado de eso. Y después se vio que determinados cursos aumentaban muchísimo la productividad de la fábrica y otros, en cambio, pues bueno, estaban bien, pero no tenían ese impacto. Entonces, ya iban
ya no era me he gastado esto en formación o dedico este dinero en formación, sino que a partir de esta inversión en formación he conseguido un ROI de no sé cuántos millones de euros. Y entonces cambiabas completamente la película, de ser un recursos humanos y las acciones de recursos humanos son un gasto que tengo que tener, a ver, por el bienestar, sino que empiezo a ver el impacto que tiene la cuenta de resultados. Y eso es súper importante. Después ahora además podemos tener unos KPIs a alto nivel para que alta dirección nos entienda, pero después podamos profundizar hasta mínimo nivel de detalle y decir, Pepito Pérez ha hecho esto o ha conseguido esto o esta es la evaluación al desempeño de esta persona y por eso digo que hay que subir los salarios un X%. O el impacto de este plan de fidelización ha conseguido que en vez de tener una puntuación del 7% haya bajado al 5%. Y el impacto en negocio es de X millones de euros. Entonces ir mucho a todo eso. Y que la presentación, el dashboard sea bonito, ¿sabes? Es súper importante porque muchas veces hacemos cosas súper complejas de inteligencia artificial que son súper útiles, pero al final la gente lo que se fija es un dashboard, una pantalla bonita y todo eso. Bonito y fácil de entender. Eso es. Efectivamente. Bueno, la última la voy a aprovechar desde Eli, la última, y la voy a aprovechar para incluir yo también una pequeña cuña, porque Eli lo que quiere saber es si el punto de partida es complejo, sobre todo en cuanto al tipo de datos de que hay que partir, ¿no? Porque no es lo mismo incluso pues, hacerte esta pregunta en una gran empresa que en una pequeña empresa. Y yo añado, a ver, para los que no están iniciados todavía en IA, aplicado a procesos de recursos humanos, ¿cuáles serían unas rutas sencillas? Es que hay algo sencillo a seguir, que no hay nada sencillo, ¿no? Pero lógica, quizás. Pues, fíjate. Aquí, sí, bueno, sí que, aquí, por una parte, esto vale para cualquier tipo de empresa, ¿sabes? En plan de, no para microempresas de 3 empleados, ¿sabes? Que ahí con un reporting básico o con hablar con los 2 que tienes en la empresa llega, pero sí que empresas pequeñas o que no son muy grandes hasta grandísimas empresas siempre tiene cabida, ¿sabes? Hay cosas más o menos sencillas que se pueden hacer y pueden permitir mejorar muchísimo todo el área de personas, de people analytics, etcétera. Generalmente se empieza por cosas más tradicionales de reporting y entender lo que está pasando, que no siempre es trivial, y a partir de ahí se van atacando las necesidades o objetos que se tienen. Después, para orientar a las empresas, nosotros le llamamos People Data Lab, donde lo que hacemos es como una sesión de Design Thinking, donde primero explicamos casos, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, etcétera, para después, con un trabajo conjunto con ellos, identificar los casos de uso y su potencial. Esto es muy interesante, saber, oye, cuánto me cuesta y qué impacto va a tener. Oye, pues tengo un problema en fidelización, tengo un problema en captación, tengo un problema o me gustaría mejorar o quiero tener una excelencia en la atención al empleado. Oye, ¿qué puedo hacer? O sea, aquí surgen un montón de ideas y se van con una hoja de ruta súper clara de cómo tienen que afrontar el tema de personas y cómo podría ser su gestión de personas del siglo XXI. ¿Sabes? O sea, con un roadmap claro y accionable. Y después, al final, muchas veces las empresas piensan que no tienen datos, aunque solo sea con lo que está en la nómina y 4 cosas más, pues hay información súper valiosa, además con registros de jornada, con bajas, con lo otro, con información que incluso puedes coger de fuera de LinkedIn o con una encuesta sencilla de hacer, que ahora son muy sencillas de hacer, se puede tener un montón de información y a partir de ahí se pueden afrontar muy bien los puntos que se tenían antes. Y yo, todo el que quiera, pues me contacta a mí, a Carlos, por LinkedIn, por mail, por lo que sea, y os ayudamos en este mundo súper interesante. Hay solo una puntualización más, como decía Javi, con información de nómina, y se supone que todas las empresas pagan a fin de mes si no tenemos algún problema, hay mucha información, muchísima, más de la que pensáis, para iniciarse al menos con el enfoque descriptivo y a partir de ahí ir creciendo para tener más información en el futuro y poder aumentar del descriptivo incluso al prescriptivo, como decíamos. Y la segunda, es que hay muchas empresas, muchísimas, que ya están creciendo aquí. Y esto ya es una ventaja competitiva. Entonces, si no habéis empezado todavía, ¿cuál sería el mejor momento para empezar? Ahora. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde os aprieta el zapato? Y si tenéis dudas, decía Javi, nosotros os ayudamos con un laboratorio, una sesión de trabajo en la que en función de vuestras necesidades, no de las nuestras, y
alineando expectativas y conocimiento en cuanto a lo que es inteligencia artificial, people analytics, machine learning, etcétera, todos tengamos en la organización un mismo punto de partida, reflexionemos en global con el impacto local en cada una de las subáreas de recursos humanos, ¿no? Selección, formación, etcétera. Eso además tiene una ventaja colateral y es que todo el mundo se da cuenta de su impacto, del impacto de su trabajo en las otras áreas y viceversa, pero bueno, eso también es otra discusión. Pero empezar, y si queréis que alguien nos ayude, nosotros encantados de poder hacerlo, para priorizar, pero que esto, como no va de café para todos y quien nos diga eso se está engañando, se trata de empezar cuanto antes en aquello que mejor veáis que tiene un impacto y un retorno a corto plazo. Hay que buscar temas razonablemente asumibles para tener indicadores de éxito a corto plazo y a partir de ahí crecer y establecer una cultura, sobre todo, de transformación digital. Y hablando de ese tema de la cultura, también es muy importante aprender a estructurar los datos, porque igual si estás recogiendo los datos, los recoges mal porque cada vez de una forma o tal cual, y después ese dato no es fácilmente explotable o te aporta muy poco valor. Y ahí, por ejemplo, en muchos proyectos que hemos hecho, hemos ayudado a recursos humanos a gestionar la información de una forma mejor, que no cuesta más tiempo, generalmente incluso cuesta menos tiempo y es, oye, pues si las encuestas de clima las lanzo en estos apartados de esta forma, oye, pues vamos a poder trazar todo esto en siguientes encuestas de clima. Si hago encuestas de salida, oye, pues tienen todas una misma estructura, en un mismo formato, guardadas en un mismo sitio. Oye, y eso facilita muchísimo que igual no en el corto plazo, pero en el medio plazo puedas hacer un montón de cosas y puedas sacar muchos insights y muchas lecciones aprendidas que te ayuden a mejorar la gestión de personas. Un 2 por 1, pues se podría decir, ¿no? Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Bueno, estoy viendo los comentarios, una sesión muy interesante. Por supuesto, me estáis preguntando que os vamos a mandar la información, os mandaremos la información, tanto de este webinar como incluso de las sesiones que tuvimos antes de trabajo. ¿Qué os parece, Carlos y Javier? Sí, porque precisamente el objetivo de haber hecho esta sesión online es porque, como sabéis, lo hemos comentado al principio, hicimos 3 desayunos previos presenciales, con la ventaja de que teníamos el desayuno y el café y los bollitos, que aquí no hay, pero con la desventaja de que muchos de vosotros, por un tema puramente físico, pues no pudisteis asistir, ¿no? Así que encantado de compartir la información. Estupendo. Pues entre hoy y mañana la tendréis. Yo me quedo con algunas ideas. De hecho, a ver si encuentro a alguien que nos dé una sesión sobre visualización de datos. Me llama mucho. Hace tiempo que quería haberla hecho, ¿eh? Muy chulo. Pero sí, yo creo que esa parte la analizaremos. Gracias a todos bueno, a vosotros ponentes por vuestro tiempo, Javier y Carlos, y a todos los que se han apuntado, han seguido y los que lo verán después. Que tengáis un muy buen día. Igualmente, muchas gracias a todos, a todas. Chao. Hasta la próxima. Adiós, adiós.